En la palabra hay una parte que me dejó pensando siempre y es cuando a Jesús se le arriman dos personas diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado espíritus fuera, hemos profetizado, hemos sanado enfermos. Y el Señor les dice a ellos, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Esa parte me dejó pensando de pronto algo de preocupación y es que yo no quisiera llegar a ese encuentro cara a cara con Dios en el cielo o con Jesús o en su venida y me diga que no me conoce, que me aparte de él, porque lo que he estado haciendo ha sido mal. Pero también me quedé pensando, ¿cómo puede ser que uno haga milagros, sanidades, evangelice, le sirva al Señor y aún así el Señor le diga a uno que no lo conoce? Y la respuesta fue viniendo poco a poco. Por ejemplo, en la consejería que hacemos por WhatsApp, el otro día Pau estaba ayudando a alguien y Pau le recordó el caso de que la mujer sabia edifica su casa, en cambio la necia con sus manos la destruye. Pau, con su experiencia que tiene como psicóloga, notó que ella no le entendió muy bien lo que le quiso decir. Empezó explicándole que el principio de la sabiduría está en que le temamos a Dios, temer de ofenderlo, de desobedecerlo. Una persona sabia entiende que su casa debe estar sobre la roca. Una persona sabia que conoce al Señor también sabe que no hay cosa más poderosa que la oración y que si un problema no lo logras arreglar con la oración, nada en el mundo le va a poder dar esa solución. En cambio, la necia con sus manos destruye su hogar. Las manos quiere decir en sus fuerzas, con su manera de pensar, con su manera de hablar. En sus fuerzas quiere decir que no lo está haciendo en Cristo que todo lo puedo, sino que ahí es donde uno se da cuenta que separado del Señor nada podemos hacer. Luego viene este otro asunto, que las personas tienen una legalidad terrenal y creen que su matrimonio está en las manos de Dios y está bendecido por Dios porque se casaron en una iglesia católica o cristiana y también por lo civil. Siente que cumplieron con toda la ley de los hombres, pero el anillo, las fotos, el pastor, la bendición no les está salvando el matrimonio. Ahí es donde uno se da cuenta que las personas tienen un conocimiento de un matrimonio terrenal, pero ignoran por completo qué es un matrimonio espiritual. Esto también lo ve uno cuando Jesús va a la casa de Lázaro, donde sus hermanas Marta y María. María vino y se postró a los pies de Jesús, mientras que Marta estaba ocupada ordenando la casa. Marta, al ver que María no le ayudaba, empieza a quejarse y por esto Jesús le dice, Marta, 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 cálmate. María ha escogido la mejor parte. En esa historia de Marta y María encontré una comparación muy buena con lo que es un matrimonio terrenal a la manera de Marta. Se preocupa más por el vestido, por las fotos, por el sitio, por los invitados, por la torta. Todo el aspecto terrenal, pero carece en todo sentido del aspecto espiritual. Creo que hoy se casan muchas Martas, pero escasas Marías. Y esta confusión también parte de esa relación carnal que tenemos con Dios, donde cumplimos con los ritos. Pertenecemos a una iglesia, vamos los domingos. Es posible que entre semana oremos o demos gracias por los alimentos y nos conformemos con leer salmos y proverbios. Esta ignorancia de cuál es el problema, veo que las personas al no discernir no comprenden la importancia del hola, del por qué orar, leer la palabra de Dios en orden, capítulo diario, empezando por Mateo, y cantarle alabanza, que no es lo mismo que escuchar alabanzas todo el día. Entonces, cuando carecen de esa intimidad espiritual, están viviendo un evangelio desde la carne. Y por esto es que caen como en esas costumbres religiosas, donde se piensa que porque yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, mi oración es más escuchada por Dios, o es porque a esa hora hay como una batalla espiritual, o es porque así le demuestro a Dios cómo estoy interesado en estar bien con Él, que me sacrifico. El mismo sacrificio que trato de hacer con los ayunos, que es donde yo trato de mostrarle al Señor con mi sufrimiento cuánto necesito su favor. Pero todas estas prácticas siguen demostrándonos que a la falta de intimidad no discernimos y nos queda más fácil hacer ritos o repetir todo lo que los otros hacen o nos dicen que hay que hacer. Cuando en la palabra nos hablan de la fe por obras y mis obras por la fe, esa parte de palabras suena enredado, pero haciéndolo más simple, es qué es lo que nosotros podemos hacer guiados por el Espíritu y qué son las cosas buenas que podemos hacer guiadas por el Espíritu de nuestra carne. En el Espíritu de Dios puede ser mucho más importante tan solo orar y orar y orar, que como mínimo nos está poniendo una relación con el Señor para saber qué hacer. En cambio, cuando tenemos como esa fe basada en la carne, estamos mirando cómo terrenalmente impactamos la decisión del otro
por lo que hacemos. Un ejemplo muy común es cuando yo necesito saber si estará bien o mal que demande a mi esposo porque no está cumpliendo con los alimentos de mis hijos. Uno siente que la parte espiritual no me alcanza para orar y esperar que el Señor toque su corazón, o también ver la mano de provisión del Señor que dice que Él cuida de las viudas y de los huérfanos. Entonces, en esa falta de intimidad espiritual es donde nosotros pensamos que es más fácil si yo meto una demanda en el campo terrenal, porque así hago más efectiva la solución al problema. Y ahí está que ambas opciones nos han de servir. Claro, una puede ser más acertada que la otra. Ahí es donde yo creo que si nosotros tenemos esa intimidad espiritual, vamos a querer luchar en el espíritu contra el espíritu. Pero cuando carecemos de esa fe, vamos a hacer las obras de la carne, donde luchamos carne contra carne y perdemos las batallas. Pero también cuando tenemos esa verdadera intimidad con el Señor, vamos a discernir que ambas soluciones también pueden venir de parte de Dios. Y en una reconciliación de pareja o en una restauración matrimonial, ahí es donde la fe va a ser probada. Porque entendemos que el que no pueda tener una intimidad diaria con Dios, que es paz y amor, jamás la va a lograr con un hombre del mundo, que es caos y oscuridad. Ahí está el reflejo de la mujer sabia y la mujer necia. Está el reflejo de ser una María o una Marta. Está el reflejo de las obras por fe o las obras de la carne. Y por último, la gran diferencia de hacer las cosas cuando conocemos al Señor, que las hacemos en el Espíritu de Él, o cuando nosotros hacemos los ritos en la carne en el nombre de Él. Entonces les dejo esto para que reflexionen ustedes cómo están luchando esta batalla espiritual o por sus matrimonios, en la carne o en el espíritu. Y en caso de que tengan una confusión y quieran mejorar esta intimidad con Dios, no se olviden que tenemos el manual de restauración matrimonial gratis, que lo puedes encontrar en la descripción. Y para los que quieren una consejería por WhatsApp, ahí la pueden pedir, sea con Pau o conmigo. Y por último, no olviden que si nos dan me gusta, lo comparten o dejan un comentario, para nosotros, para ellos y para ustedes va a ser de mucha bendición. Dios les bendiga.